Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa mañana de alabanza. Gracias, Señor, porque sin duda el mejor momento del día, de la semana, es cuando estamos juntos, diciéndote cuánto te amamos, cuánto te honramos, cuánto te respetamos. Cerrar nuestros ojos, Señor, levantar nuestras manos al cielo para decirte que tú eres el único Dios del cielo y de la tierra, que te necesitamos más que nunca, Señor, para poder continuar a pesar de la duda, a pesar de las aflicciones, a pesar de todo lo que está pasando alrededor. Señor, tú desde un principio nos has dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, gracias porque desde que tú nos has tomado de la mano, hemos entendido lo hermoso que es vivir cuando vivimos para ti. Estábamos ciegos, tú quitaste las vendas. Estábamos sordos, tú tocaste nuestro oído y a partir de ahí te escuchamos más claro que nunca. Estábamos mudos, tocaste nuestra lengua, Señor, y empezamos a alabarte, a bendecirte, a darte gracias por todo. Tocaste nuestros pies y enderezaste nuestros caminos. Mi Señor, gracias. Con nada podremos pagar lo que tú, por gracia, nadie lo merecemos. Hace 2000 años nadie merecía que tú murieras en la cruz. Hoy tampoco nadie lo merecemos. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Tomen asiento, los niños, váyanse a su clase. Y tenemos personas nuevas el día de hoy. Tenemos 2 personas nuevas. Mi hermano, ¿cómo te llamas? Emanuel y Montserrat. Mis hermanos, ¿cómo se les dice a los nuevos? Bienvenido, mi hermano Emanuel. Montserrat, ojalá que esta mañana Dios hable a sus vidas. Y estamos estudiando esta carta hermosísima, la empezamos a estudiar. Hermosísima carta de Efesios. Y vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos al 1 rápido. Mis hermanos, importantísimo, es hermosísimo cuando nos vamos al idioma griego, al idioma original. ¿Por qué? Porque pues nos habla más claramente lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Y mira lo que dice ahí, la segunda parte: escribo esta carta, está en NTV, me la pones en Reina Valera, por favor. Al pueblo santo de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y descompusimos esas palabras en el griego: a los santos verdaderos, a los santos genuinos. Es a los que va dirigida esta carta. Versículo 3. Y mira, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta carta, mi hermano, mi hermana, está escrita para los santos genuinos, para los cristianos verdaderos.
Para ellos es para los que se escribió esta carta de Efesios. Y mira versículo 3. Fue lo que vimos el martes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, que el verdadero Hijo de Dios, que el verdadero cristiano, que el cristiano genuino ha sido ya bendito. Bendito con toda bendición espiritual. Y vimos el martes pasado que la sabiduría desde antes de la fundación del mundo ya estaba preparada para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. La gracia, segunda de Timoteo 1:9, ya estaba destinada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10, nos adelantamos un poco en esta carta de Efesios. Las buenas obras ya estaban preparadas de antemano para nosotros. La gracia, la sabiduría, imagínate nada más, las buenas obras ya estaban preparadas para nosotros. Pero de ahí nos ayudamos un poco. Segunda de Pedro 1:3. Y dice el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida física, a la vida verdadera, una vez que llegamos a Jesús y al camino de la santidad, dice, ya nos fueron dadas. ¿Por qué? Por su divino poder. Por su divino poder. Y hablamos de lo importante, esas cosas que pertenecen a la vida física, a nuestra vida física. Nuestro camino está marcado por Cristo Jesús. Romanos 8:28. Todo lo que nos ocurre nos ayuda para bien. Por eso dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a tu vida física y a tu vida de santidad o al camino de santidad ya nos fueron dadas por su divino poder, pero mediante el conocimiento. Es decir, si el Hijo de Dios no está en la lectura, pues prácticamente, mi hermano, nunca va a pasar de niño espiritual. Y lo que es más, mi hermano, está indefenso ante los ataques de Satanás. Es exactamente lo mismo como un bebé de 8 meses. Si tú lo quieres agredir, ¿se puede defender? Claro que no. De 1 año, de 2 años, de 3 años. Pues es lo mismo en la esfera espiritual, mi hermano. Los niños espirituales están a merced de Satanás. Te ve vestido de lino fino, pero también puede ver tu estatura espiritual. Y por eso es que te trae cachetada y cachetada. Y te tira al piso y te agarra patadas. Y te levantas y todo el día andas así. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Porque eres un cristiano negligente. Hablamos el martes de todo eso. Todas las cosas que pertenecen a la esfera física y a la santidad ya nos fueron dadas por su divino poder, pero mediante el conocimiento. No hay conocimiento, no hay joven espiritual, no hay adulto espiritual. Entonces mira, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y quiero que pongas mucha atención porque esta carta es la cúspide de lo espiritual. Esta carta fue escrita para adultos espirituales, para personas que ejercitan ya el dominio propio, para personas ya crecidas. Por eso es que tienes que poner atención, porque si no has crecido, aquí tienes que llegar tú. Ahora, quiero que pongas atención porque el crecimiento espiritual es una evidencia de los hijos de Dios. Los hijos de Satanás no crecen. Aunque quieran crecer, no crecen. El único que crece espiritualmente es el Hijo de Dios. Entonces, por eso es que tienes que poner atención. Entonces, mira, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Este versículo lo vimos el martes. Y mira lo que sigue diciendo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según, griego katos.
Y quiero que pongas atención porque este es un adverbio y nos indica la causa de lo anterior. Es decir, nos indica el por qué. Es decir, ¿por qué ya nos bendijo con toda bendición espiritual? Y aquí no lo dice. ¿Por qué nos escogió? Fuimos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos escogió. La Reina Valera, mi hermano, mi hermana, ¿puedes ir rapidito a NTV? La Reina Valera se tradujo hace 500 años. En España, no fue aquí. Entonces, ese es el problema, mi hermano. Tenemos que irnos al idioma original porque así nos habla más claramente el Espíritu Santo. Mira lo que dice en NTV. Cuando nos dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjate versículo 4, perdón. Incluso antes de haber hecho el mundo. ¿Sí te fijas cómo lo traduce la NTV? Un poco más entendible. ¿Sí te fijas que según, pues no tiene mucho que ver? Regresa Reina Valera, por favor. Entonces, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Por qué nos bendijo con toda bendición espiritual? ¿Por qué? Porque nos escogió. Porque nos escogió. Eclectos en el griego. Quiere decir seleccionar, escoger, elegir. Algo precioso. Pero eclectos no está escrito en los papiros originales. La palabra que está escrita es eclectos, es raíz eclectos, pero es eklejomai. ¿Y qué crees que quiere decir? Nos escogió para Él mismo. ¿Por qué fuimos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque nos escogió para Él mismo. Antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? La palabra elegido o elegidos, pues no le cae muy bien a las personas. ¿Por qué? Porque deja que Dios sea Dios. Deja que Dios decida a quién salvar y a quién no. Así es, mi hermano. Pero estamos estudiando Efesios. ¿Qué dice Efesios? Que fuimos elegidos. Que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió. ¿Podemos ir a 1 de Pedro 1:1, por favor? Entonces, fíjate bien, mi hermano, esto es importante, sí. Pero no quiero que eches las campanas al vuelo, mi hermano. Por eso, en el versículo 1 leímos, a los cristianos verdaderos, a los cristianos genuinos. ¿Cuál es un cristiano genuino? Mi hermano, mi hermana, yo quisiera que todos los que están en el templo fueran cristianos genuinos. No es así, mi hermano. Porque estar en un templo cristiano no te hace cristiano genuino. Subir un versículo al Face de vez en cuando no te hace cristiano genuino. Dar dinero para la obra no te hace un cristiano genuino. Lo que te hace un cristiano genuino es si tienes hambre y sed de Dios. Si amas a las personas. Si tienes humildad. Si sirves en la obra. Todas y muchas cosas más. Es lo que te hace un cristiano genuino. Porque no quiero que te vayas de aquí pensando, yo soy elegido, yo soy elegido. Tú tienes que ver tu vida y ver si realmente se cumplen todas estas cosas a la luz de la palabra en tu corazón. Porque mi obligación, como siempre te lo digo, es mostrarte lo que dice la Biblia. Y que a la luz de la palabra tú veas qué camino estás caminando. Porque no sea que solamente estés escuchando de un tal Jesús y que tu vida simple y sencillamente la vivas. ¿Sabes una cosa? ¿Puedes estar muy pegado al templo y no ser cristiano? Sí, mi hermano. Hablamos de Judas la vez pasada. ¿No estuvo casi pegado 3
años a Jesucristo. ¿Y qué sucedió con él? El hijo de perdición. Por eso, a la luz de la palabra, mi hermano, tú tienes que entender y que saber lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para que la Biblia es una lámpara que te dice si estás caminando el camino que lleva al cielo. Miren lo que dice Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2, ¿qué dice? Elegidos, eclectos, escogidos, preciosos. Cada cristiano es elegido por Dios, sí, mi hermano, antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes una cosa? Podemos ir por favor a Jeremías 1:5. Isaías 49:1 dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me tiene en su mente desde el vientre. Desde el vientre. Desde mis entrañas Él conoce mi nombre. Fíjate lo que dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te di por profeta a las naciones. ¿Y sabes qué es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas? Que cuando agradó a Dios, que me escogió o me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo de Dios, ¿sabes cuál es la verdad más gloriosa del Evangelio? Que el Hijo de Dios viene de Él. Que aquí solamente es un tiempo y que vamos hacia Él. Esa es la verdad más gloriosa del Evangelio. Pero tú siempre tienes que tener presente. Muchas veces decimos: Jesucristo viene y viene pronto, y todo mundo se alegra. Habría de darte más bien temor. ¿Cómo es que estás caminando? ¿Por qué? Porque Jesús no viene por las congregaciones completas, no viene por las iglesias más grandotas. No, mi hermano, viene por los que se aman unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por otros. Juan 13:35. Entonces, mira, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Regresa a 1 de Pedro 1:2. Entonces mira, mi hermano, a los que están persiguiendo a espada, a los que están matando, a los que están usando como antorchas humanas para alumbrar el jardín del emperador Nerón, les dice Pedro: ustedes son elegidos. Son elegidos. Mira, elegidos según la presciencia, en el griego, conocimiento anticipado o plan anticipado de Dios. Elegidos. Y constantemente le dice a los santos, le dice a los cristianos, le dice a los hijos de Dios: ustedes han sido elegidos. Ustedes han sido elegidos. Y es muy sencillo. Podemos ir a 1 de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 1. A ver, desde el versículo 2. A ver, desde el versículo 2, por favor. Ahora, te voy a decir una cosa, mi hermano. Esto no lo tenía, pero vamos a verlo. ¿Por qué? Porque es bien importante. ¿Sabes por qué? Porque quiero que tengas y te lleves claro en tu corazón. Porque si tú te estás preguntando: ¿y yo soy elegido? Mira, vamos a ver nada más 3 detallitos. Fíjate bien. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, le dice a la iglesia de Tesalónica, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo siguiente. Y mira lo que dice ahí. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, les dice a la iglesia de Tesalonicenses, que ustedes son elegidos. Ahora mira, ¿por qué les dice, ustedes son elegidos? Versículo anterior. Porque tienen tres cosas, mi hermano. Tres cosas. Uno, la obra de su fe. ¿Te acuerdas en Juan capítulo 6? Cuando llegan los judíos y le dicen a Jesús, ¿cuál es la obra? La obra que Dios exige. Y les dice Jesús, que me crean. ¿Cuál es la obra de tu fe? Que tú le creas a Jesús. Que le creas cuando te dice que busques primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás te lo va a añadir. Que le creas cuando Él te dice que todo lo que ves se va a quemar algún día. Que le creas todo lo que dice respecto a lo que hace el horror del pecado en las personas. Que le creas cuando Él te dice que no quiere ser lo más importante en tu corazón, que quiere ser lo único. Entonces mira, número uno, dice, ustedes son elegidos. ¿Por qué? Porque le han creído a Jesús. Le han creído a Dios. Dos, se puede ver el trabajo de vuestro amor. ¿Cuál es el trabajo del amor del Hijo de Dios? Servir. ¿Podríamos ir rapidito a Hebreos 6:10? Mira cuál es el trabajo de vuestro amor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Mira, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia el nombre de Dios, habiendo servido a los hermanos, a los apartados, a los hijos de Dios y sirviéndoles aún. ¿Regresa ahí donde estamos? Entonces, mira, rapidito, ¿sabes qué pasa? Que el Espíritu Santo constantemente nos dice cuál es el camino correcto. Y Él espera que nosotros lo sigamos. Y si tú lo sigues, gloria a Dios. Pero si no lo sigues, gloria a Dios, mi hermano. Jesucristo no deja de ser Dios. Si lo sigues o no lo sigues. O si le sirves o no le sirves. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Entonces, mira, número uno, ¿por qué dice Pablo? Estoy completamente seguro de que ustedes han sido elegidos. Uno, porque le creen a Dios. Dos, porque Tesalonicenses era una iglesia totalmente 100% de servicio. Y número tres, mira, y de vuestra constancia en la esperanza, es decir, que siempre son constantes en la obra de Dios, en las cosas eternas. Entonces, número uno, creerle a Dios. Número dos, servicio. Y número tres, siempre están sirviendo. Y si tú dices, mi hermano, pues bueno, ahí está mi hermano. Esos son los elegidos. Esos son los elegidos, no otros. Si te fijas que no nada más es de estar sentado en la iglesia, mi hermano. Regresa por favor, primera de Pedro 1:2. Mi hermano, mi hermana, yo lo que más deseo es que tú escuches la palabra y que Dios martille tu corazón. Que Dios doble tu corazón. Que dejes de ser tú y que sea más Jesús. ¿Por qué? Porque es importante. Esta carta importantísima, sí, mi hermano, muy importante. Porque de repente vas a sentir que tocas el cielo. Pero no quiero engañarte de ninguna manera. Quiero exponerte lo que dice la Biblia para que a la luz de ella tú veas por dónde sí y por dónde no. Entonces mira, elegidos según el plan anticipado de Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Podemos ir a 2 de Tesalonicenses 2:13. ¿Cuál es el objetivo? El primero,
por el que te eligió. ¿Cuál es el objetivo? Uno, la salvación. No es otro. Miren lo que dice aquí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, eclectos en el griego, desde el principio para salvación. De que Dios os haya escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Siempre que encontramos en el principio, ¿cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio. Hebreo, Reshit. Antes de que el mundo fuera mundo. Entonces mira, mi hermano, de que Dios os haya escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para salvación. Mediante o por medio de la santificación por el Espíritu. Entonces fíjate, mi hermano, ¿por qué fuimos elegidos? Para salvación. Ahora, no quiero que pierdas de vista, regresa a 1 de Pedro 1:2. Ahora vamos al segundo objetivo. ¿Para qué fuiste elegido? Porque luego muchas veces, mi hermano, escuchan, pues nosotros fuimos elegidos para que estemos bien contentos aquí en el mundo, para que estemos cómodos en el mundo, para que prosperemos en este mundo. Es mentira, mi hermano. Esa es una mentira sacada del infierno. Gálatas 1:4, Jesucristo vino a morir aquí para rescatarnos de este mundo perverso, para rescatarnos de este mundo de maldad que está en tinieblas. A eso vino Jesús. No vino a Jesús a morir para que tú estés cómodo aquí. No, mi hermano. No vino Jesús a morir aquí para que tú estés prosperando aquí. Mentira. Mentira, mi hermano. No es posible. No es el Evangelio de Dios. El segundo objetivo por el cual cada uno de nosotros fue elegido, aquí está, aquí mismo, 1 de Pedro 1:2. Elegidos, eclectos, según el conocimiento anticipado de Dios Padre, por medio de la santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Y dices tú, a ver, espérame, aguántame. O sea que Dios me eligió para obedecer. Sí, mi hermano. Sí. Y si tú dices, ¿es posible obedecer a Dios? Hay algo que sucede. Si es verdad que tú eres sellado por el Espíritu Santo de Dios, vamos a ir a Efesios 1:13 más adelante. Dios te capacita para empezar a buscarlo día y noche. Dios te capacita para servir, aunque ya no puedas. Dios te capacita para dar, aunque no tengas mucho. Dios te capacita para amar a tus hermanos. Y dices tú, aunque sean así de difíciles. Sí, mi hermano, aunque sean así de difíciles. Aunque haya unos medios sangrones. Sí, mi hermano. Aunque haya otros medios necios. Sí, mi hermano. Otros medios cabezas duras. Sí, mi hermano. Dios te capacita para amarlos. Entonces, o sea, debes de tener claro para qué fuiste escogido. Para obedecer. Y si tú eres de esos que dices, yo soy un hijo desobediente, pues más bien eres un hijo de Satanás. Porque un hijo de Dios, mi hermano, mi hermana, constantemente está en obediencia, se tropieza, rectifica y sigue caminando. Pero si tú vas de desobediencia en desobediencia, tus frutos no son buenos, tus frutos son malos. Es mentira que tienes un corazón regenerado. Todavía tu corazón es degenerado, no ha sido lavado en la sangre de Jesús. Y yo, mi hermano, luego me dicen, es que usted habla muy feo. Bueno, pues entonces el que habla feo, mira, es Pedro. O dice ahí 1 de Chava capítulo 1 versículo 2, ¿verdad que no?
Dice Primera de Pedro, y dice que fuimos elegidos según el conocimiento anticipado de Dios, por la santificación o mediante la santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Para eso fuimos elegidos. 1, para ser salvados. 2, para obedecer. Ahora, no quiero que pierdas de vista este importante detalle. Y ser rociados con la sangre de Jesús. Y cuando no entendemos esta parte, dices tú, bueno, ser rociados con la sangre de Jesús. Tenemos que voltear al Antiguo Testamento. Hay 3 ocasiones solamente cuando se roció sangre. Una, cuando un leproso era sanado. ¿Sí sabías tú que la lepra no se cura? Bueno, la lepra solamente se controla, pero el que es leproso muere hasta la muerte. Muere hasta la muerte. Hasta la muerte, muere hasta la muerte leproso. Hay lepra ya. El estado de Guerrero es el primer lugar de leprosos. Entonces, ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? 3 veces se roció sangre. Una, cuando un leproso era sanado o era purificado. 2, cuando fue ordenado Aarón como sacerdote de Dios. Entonces fíjate bien. 1, cuando somos rociados por la sangre de Jesús, somos purificados. 2, somos nombrados sacerdotes. Dice Pedro aquí, Primera de Pedro capítulo 2, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, 2, cuando un sacerdote era nombrado o era ungido sacerdote de Dios. Y 3, ¿sabes cuándo? Cuando hizo el pacto Dios con el pueblo de Israel. Les dieron las leyes civiles, sociales y morales en el monte Sinaí. Primero Moisés les dijo las leyes y después ellos dijeron, sí, órale, vamos a entrarle. Entonces Moisés las escribió. ¿Qué fue lo que pasó? Ok. Que en ese pacto Dios se compromete a ser su Dios y a salvarlos. Y el pueblo de Israel se compromete a obedecer. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando Pedro dice que nosotros fuimos rociados por la sangre de Jesús? 1, fuimos purificados. 2, fuimos ungidos sacerdotes de Dios. Y número 3, estamos haciendo un pacto de obediencia donde Dios se compromete a salvarnos. Y nosotros nos comprometemos a obedecer. Entonces, si tú dices, yo soy un hijo desobediente, pues más bien eres un hijo de Satanás, mi hermano. Porque el Hijo de Dios obedece. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que habita en tu corazón te capacita para obedecerlo. Te capacita para buscarlo de día y de noche. Entonces, ¿sí te fijas, mi hermano? ¿Sí te fijas lo importante que es echarle detenidamente una lectura a la Biblia? ¿Qué quiere decir ser elegido? Porque si yo les digo, somos elegidos y gloria a Dios y echamos alabanzas y aleluya. No, mi hermano. No. El que es elegido de Dios, ¿qué le dice a los tesalonicenses? 1, le creen a Dios. 2, sirven en la obra. Y 3, lo hacen constantemente, permanentemente, es decir, siempre. Entonces, esos son
los elegidos. Vamos a Efesios 1:3, por favor. Entonces, ¿qué te parece la escritura, mi hermano? Cuando estamos viendo claramente lo que nos dice la Biblia, ahí podemos ver, mi hermano, qué camino estamos caminando. Porque si te fijas que no nomás es de orar en la hora del alimento, no, mi hermano. Si te fijas que no nomás es de venir a las reuniones, tampoco, mi hermano. El Hijo de Dios es capacitado por el Espíritu Santo de Dios para buscarlo, para obedecerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, porque nos escogió para Él mismo. Porque nos escogió. ¿Por qué nos bendijo con toda bendición espiritual? Porque nos escogió para Él mismo. Porque nos escogió para Él mismo antes de la fundación del mundo. Y mira, aquí está el propósito. Para que fuésemos a sus ojos, a su vista, santos y sin mancha. Esta es la verdad más gloriosa del Evangelio. ¿Podemos ir a Hechos 9:13? ¿Sabes qué? Una vez que somos lavados en la sangre de Jesús, nunca jamás la Escritura, nunca se refiere a nosotros como pecadores. Nunca más se refiere a nosotros como hijos de ira. Nunca más. Siempre se refiere a nosotros como santos, como escogidos, como elegidos, como hijos de luz, como hijos de Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Te acuerdas antes de que Pablo fuera Pablo, el apóstol? Cuando era Saulo todavía. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se queda ciego 3 días. Y lo que está sucediendo es que Dios le dice a Ananías, ¿sabes qué? Ve, porque Pablo ha visto en visión a un tal Ananías que pues va a orar por él. Mira lo que está pasando aquí en el versículo 13. Lo que le responde a Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor. Pues le dio miedo, obviamente. He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho? ¿A quién? A tus santos, a tus escogidos, a tus apartados, a tus consagrados. Romanos 1:7, por favor. Vamos rapidito, Romanos 1:7. Nunca más, una vez que llegamos a Jesús, nunca más somos tratados como pecadores. Mira Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Otras versiones dice, llamados a una vida santa. No vayas. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí mismo en Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Filipenses 1:1, acabamos de estudiar Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Regresa a Efesios 1:4. Nunca más nos vuelve a tratar como pecadores. Ahora, yo siempre o constantemente te he dicho, si tú ya conociste de Jesús, pero eres la misma persona de antes, mi hermano, mi hermana, es imposible. No puede ser que hayas llegado a Jesús y que tú sigas siendo o viviendo igual o teniendo los mismos problemas. No es más, imposible.
El drogadicto que conoce a Dios ya no se droga. El adúltero que conoce a Dios ya no adultera. El alcohólico que conoce a Dios ya no bebe alcohol. La prostituta ya no se vende. El ladrón ya no roba. Trabaja con sus manos honradamente. Y así te lo puedo decir, cada uno por uno. Entonces, tú tienes que ver a la luz de la palabra. Por eso, mi hermano, mi hermana, si tú eres escogido por Dios o eres escogido para Dios antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Ahora, si tú dices, bueno, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual. Que fuimos escogidos para Él antes de la fundación del mundo. Para nunca más delante de sus ojos ser pecadores. Nunca más. ¿Por qué? Mira el siguiente versículo. Por amor. Por amor. Ahora, no quiero que pierdas de vista las versiones más actuales. ¿Lo podemos poner en NBI, por favor? Esta palabra en amor lo suman al versículo 4. No lo tienen en el versículo 5. De hecho, la Reina Valera, la versión 2020, generalmente en las iglesias cristianas trabajamos con la 1960. La 2020, ya el versículo 4 también tiene añadido que es por amor. El versículo 5 ya empieza con la adopción y la predestinación. Mira, ¿eso qué es? ¿SNBI? ¿NTV? ¿No la tenemos en NTV? ¿En el 4? Ok. Mira lo que dice. Dios, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Esta palabra en amor, versículo 5. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Si te fijas que esa parte del amor ya la incluyen, ¿no tenemos la Reina Valera 2020? No la tenemos, ok. Bueno, la Reina Valera 2020 te lo voy a leer. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él por su amor. Por su amor. Regresa por favor allá al versículo 5. Entonces mira, ¿por qué fuimos benditos con toda bendición espiritual? Porque fuimos escogidos para Él antes de que hubiera sol, antes de que el sol brillara con esa intensidad. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, es una verdad gloriosa, gloriosa, absoluta, total. ¿Por qué fuimos escogidos? ¿Se acuerdan para qué fuimos escogidos? 1, para salvación. 2, para obedecer. Incluso dice Pedro que fuimos rociados simbólicamente. Ahora, ¿por qué dice Pedro que fuimos rociados simbólicamente? ¿Puedes ir a Romanos 6:6 en Reina Valera? ¿Qué sucede cuando tú doblas la rodilla delante de Dios? Tú eres trasladado a hace 2000 años, espiritualmente, cuando están asesinando al Hijo de Dios en la cruz. Por eso dice Pedro, que tú cuando creíste, que tú cuando fuiste elegido, fuiste rociado por la sangre de Jesús. Mira, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o vieja mujer fue crucificado juntamente con Cristo.
para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es que no podemos vivir igual. Regresa ahí donde estábamos, por favor, Efesios. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Si es verdad que tú fuiste elegido para salvación. Si es verdad que tú fuiste elegido para obedecer. Pero si es verdad que tú has sido elegido, la respuesta es por amor, mi hermano. Por amor. ¿Podemos ir a Romanos 5:6, por favor? Romanos 5:6. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Mira lo que dice aquí en Romanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles. Esta palabra es importante, mi hermano. Débil es no tener el poder, no tener la fuerza, no tener la capacidad. ¿Qué sucede normalmente con las personas? Cuando estamos sin Dios, pues adquirimos unas capacidades, algunas capacidades. Unas, por ejemplo, de ser comerciantes, de ser negociantes. Y pues posiblemente seamos comerciantes prósperos. Otros, por ejemplo, son excelentes deportistas. Pero ¿qué creen, mi hermano? Que no tenemos la capacidad por sí mismos de llegar al cielo. A eso se refiere esta palabra débiles. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y mira versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Esto es muy sencillo de entender. Cuando hay una persona que dices tú, no, pues esta persona es excelentemente como persona. Y si te dijeran, ¿quieres morir por él? Posiblemente digas tú, bueno, sí, porque la verdad, es una excelente persona. Pero aquí la diferencia es que Cristo no murió por excelentes personas. Cristo murió, por ejemplo, por el ladrón de la cruz. Cristo murió por las prostitutas, por secuestradores, por alcohólicos, drogadictos, ladrones, como lo era yo. Cristo murió por personas que no valíamos la pena. Por eso cuando aquí dice, mira, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mira, Cristo murió por nosotros. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí ya no peca? Alguien que dijera, no, pues yo ya no peco. Todos pecamos, ¿no es verdad? Es decir, Cristo murió por nosotros y aún así seguimos siendo infieles. O sea, cuando murió por nosotros éramos infieles y ahora lo seguimos siendo. Y aún así
se subió a la cruz y se sumaron los pecados de todos nosotros. Como cuando yo me drogaba, como si Jesús se hubiera drogado. Cuando yo fornicaba, como si Jesús hubiera fornicado. Y así cada uno de ustedes. Se suman los pecados, se cargan en la persona de Jesús y Él es ejecutado en una cruz. Y gracias a que tú pones tu fe en el Hijo de Dios, las justicias de Jesús, Dios las pone en tus manos. Y por eso jamás te vuelve a ver a ti y a mí como un pecador. Mi hermano, mi hermana, Dios, la expresión más grande de su amor fue mandar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por amor. ¿Te puedes imaginar a unos impíos, indignos como nosotros, condenados a muerte, que Dios nos ame? ¿Te puedes imaginar? Un alcohólico, un drogadicto, secuestradores, prostitutas, uno que haya abandonado a sus hijos, un golpeador de mujeres, un defraudador, un mentiroso o mentirosa, con avaricia, unos brujos. ¿Y sabes una cosa? Él llega aquí. Los romanos no lo conocían. El pueblo que decía servir a Dios lo sube a una cruz. De los que alimentó, ninguno estuvo allí en la cruz. Ahora, de los que decían que lo amaban, tampoco. Nomás estuvo Juan y algunas mujeres. ¿Tú crees que Jesús no sabía quién iba a estar en la cruz? Y aún así decide subirse a la cruz por cada uno de nosotros. Él derrama su sangre. Yo quiero por un momento pensar, y tú cuando dices, me están invitando a una fiestecita, hombre, yo pienso que no voy a ir al culto. Ah, caray, ¿qué tipo de cristianismo estás viviendo tú? Porque el Hijo de Dios deja todo, como Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escúbalon, excremento de perro. El Hijo de Dios pone todo su tiempo en Dios, pone todas sus fuerzas en Dios, pone toda su esperanza en Dios, todo su dinero es Dios, su respirar es Dios. El Hijo de Dios no puede voltear a otro lado, porque el Espíritu Santo dentro de él pone un fuego en sus huesos para jamás voltear ni a derecha ni a izquierda. ¿Sabes una cosa? Juan 3:17 dice la Escritura que fuimos elegidos.
Romanos 8:16. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Esta mañana, mi hermano, mi hermana, tú, a la luz de la palabra, te tienes que preguntar si tú eres elegido. Si tú sientes ese fuego en tu corazón, porque si no hay ese fuego, no has sido lavado en la sangre de Jesús. Solamente vienes y puede hacer que te vayas con un poco de paz, pero nada más. El Hijo de Dios, hay un fuego adentro para servir a las personas. Hay un fuego para amar a las personas. Hay un fuego para predicarle a las personas. Hay un fuego por Dios. Y si tú no lo tienes, no estás caminando para el cielo. La Biblia enseña que somos elegidos, pero al mismo tiempo también enseña que el Evangelio está disponible para todas las personas. Mira lo que dice aquí: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice Primera de Timoteo capítulo 2 que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice Ezequiel: porque no quiero la muerte del impío, sino que se vuelvan a Jehová su Dios. Pero ¿sabes qué? Que las personas no quieren entregarse a Dios, no quieren comprometerse a Dios, no quieren dejar su vida de pecado. Y eso lo dice más adelante, mira: sino para que el mundo sea salvo por él. 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo una vez hablaba con una persona que yo sabía que tenía un amante, y yo le dije: te invito a la iglesia. Y me dice: no. Le digo: pues ve. Dice: es que mire, si voy, dice, ahí me van a obligar a que deje a mi amante. Le digo: no, ¿quién dijo eso? Tú ve. Dice: no, dice, no quiero ir, dice, porque yo quiero vivir así. Ah, caray. Bueno, por esto, mira, siguiente versículo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Juan 1, Jesucristo. Que la luz vino al mundo y los hombres, como ese que yo te digo, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces mira, la Biblia enseña las dos verdades. Una, que hay elegidos antes de la fundación del mundo, pero que al mismo tiempo el Evangelio está disponible para todos. Disponible para todos. Vamos a la última cita, Juan 6:37, por favor. Y mira, en este versículo ilustra de una manera espléndida estas dos verdades. Elegidos de Dios, pero al mismo tiempo le dice al incrédulo, le dice al que no camina bajo el gobierno de Jesucristo, que todavía tiene oportunidad mientras tenga vida. Mira, todo lo que el Padre me da, los elegidos, vendrá a mí. Y mira lo que dice al final: y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero tienes que venir a Jesús. Tienes que venir a Jesús. ¿Por qué? Porque, mi hermano, nosotros en esta iglesia
siempre oramos por cada uno de ustedes. Nosotros en esta iglesia siempre estamos al pendiente cómo van con su lectura. Nosotros en este lugar constantemente estamos haciendo cosas para tu crecimiento espiritual. El día que yo esté delante de Dios, yo le he dicho constantemente: permíteme y dame fuerzas para seguirte siendo fiel. Y si algún día tú ves que me separo de ti, yo le he dicho: mejor quítame la vida, Señor. No quiero separarme de ti. Pero el día que yo esté delante de Él, le voy a mostrar mis manos. Y yo le voy a decir todo el consejo de Dios, toda la verdad, yo se las mostré. Si tú obedeces, mi hermano, mi hermana, gloria a Dios. Pero si tú haces oídos sordos, si tú endureces tu corazón, si tú quieres seguir caminando el mismo camino, mis hermanos, a mí me va a doler mucho no verlos allá. Pero también, gloria a Dios. Mis hermanos, ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. A cada uno de ustedes constantemente les animamos que estén expuestos a la palabra de Dios, que estén en la lectura diaria, que vean qué camino están caminando. ¿Por qué? Porque estas verdades espirituales, mi hermano, mi hermana, pueden cambiar tu vida. Pueden cambiar el rumbo de tus pies. Pueden cambiar el rumbo de tus generaciones. Si te tomas de Dios, si te aferras a Dios, tú tienes la oportunidad más grande de tu vida. Porque muchas congregaciones, mi hermano, mi hermana, están llenas de personas que están convencidas de que Jesucristo es el camino, pero no están convertidas de su corazón. ¿En qué se ve? No hay servicio. ¿En qué se ve? No hay amor. En las iglesias cristianas se habla de amor, pero no se ve por ningún lado. Se habla de misericordia, pero no se ve en ningún lado. Por eso es necesario que atendamos la voz de Dios, porque dice en Hebreos 2: no sea que nos deslicemos y descuidemos una salvación tan grande. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Bendito Dios y Padre mío, te doy muchísimas gracias, Señor, por esta tarde que nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones que cada día tú derramas sobre nosotros. Padre, espero que cada día podamos ser mejores hijos tuyos, Señor. Que nos aferremos con todas nuestras fuerzas a ti, Señor. Que pese a las tormentas, a lo que venga, Señor, nunca nos doblemos, Padre. Te pido, Señor, que esta tarde, pues, hayas hablado tú y no yo, no el pastor, Señor. Que seas tú el que dirija nuestra vida, nuestra boca, nuestros pasos, Señor, cada una de nuestras acciones. Señor, todo esto te lo pido en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.